Es un enorme privilegio y agradezco al Señor esta oportunidad, si Él lo permite, en el día de hoy y el miércoles que viene, de poder compartir su palabra. Eh, Cuánto gozo, hermanos, hay en poder compartir los temas de oración y ver cómo es la proyección de la iglesia ahí en Mario Bravo, en Santiago del Estero y también en Mercedes. Espero, no sabía nada, por cuestiones de trabajo ante la pandemia tengo la oportunidad de viajar mucho al interior. He estado en Ituzaingó, en Goya, casi en todos los pueblitos de Corrientes. Y siempre que voy a través de todo el país, me fijo en la ciudad que voy y ahí qué iglesia cercana tenemos y comparto con los hermanos. Así que no tenía esto de Mercedes de Corrientes. Va a ser una buena oportunidad, si es que viajo el año que viene, y estoy cerca de poder también compartir con ustedes. Y estaba pensando también, ¿no? Qué maravilloso es que durante este tiempo vamos a hablar de Hechos capítulo 13, como ustedes vienen estudiando, ¿verdad? A partir del versículo 1 al 12 nos toca este miércoles, pero estaba pensando mientras estábamos orando, ¿no? Y el Señor me llevó en la oración también, ver, digo, si en este momento somos arrebatados, ¿no? En este momento el Señor nos lleva y quedará esta reunión inconclusa, acá, pero quedará por YouTube tantos mensajes, tantas reuniones, ¿no? En todas las redes sociales o en todo donde entran, las personas podrán escuchar el mensaje de salvación. Y cuando uno piensa, ¿verdad? Y todo lo que ustedes están haciendo y están orando, lleva, bueno, son más del norte y de Corrientes, ¿no? Yo tengo mi corazón más para el sur, ¿eh? Desde Neuquén para abajo, amo mucho las iglesias de todo el país, ¿no? Pero por ahí me identifico más con ella y tengo más afinidad con algunos hermanos, pero qué hermoso es que el Señor nos utiliza todo y de diferentes formas. Y estaba pensando también que los días domingos estamos compartiendo el mensaje de Nehemías. Y cuando Nehemías, en el capítulo 1, lo vemos a él, en esa buena posición que él estaba, en una posición de copero, donde si bien tenía que probar la comida y la bebida del rey, tenía una buena cama, tenía un buen lugar, no pasaba frío, no pasaba necesidad, pero Dios puso en su corazón, ahí aún habiendo nacido en esa esclavitud, el poder construir las murallas de Jerusalén. Y qué hermoso, hermanos, es que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y estamos pensando cuánto hay para construir, cuánto hay para restaurar, cuántas vidas, cuántos lugares para poder levantarse y poder predicar el Evangelio de Dios. Y en ese estudio que estamos dando los domingos, puse dos filas. En esas dos filas algunas características y le comparto esto nada más pensando en lo que ustedes están desarrollando, ¿no? En una puse la fila del mundo, lo que están viviendo el enemigo, Satanás y la carne, y la otra lo que Nehemías el Señor había puesto en su corazón. Y en una fila estaba Misión Imposible. Para los que más o menos tienen mi edad, ¿no? Los chicos de ahora, ¿no? ¿Se acordan de la película Misión Imposible? Le daban un cassette, tenía una misión imposible y después dice, esto en minutos será destruido, ¿no? Y tenía que resolver ese problema. Lo de Nehemías parecía una misión imposible. A 1300 kilómetros, y el primer viaje misionero de Hechos capítulo 13, más o menos son 1000 kilómetros, lo que hizo el apóstol, estos hermanos recorriendo, que lo vamos a ver en breve, sería más o menos como de acá a Neuquén, para guiarnos en Argentina. Pero en aquella misión imposible se presenta Nehemías delante del rey y le está sirviendo y de repente yo me imagino con la música y todo, y le dice, ¿qué te pasa al rey, no? Hay algo que él puso, derramó en su corazón delante de su presencia. En un lado era misión imposible y en el otro lado era la misión posible, porque para Dios todo es posible. Y en medio de aquel lugar, de aquella circunstancia, Dios le dio sabiduría y Dios movió el corazón de aquel rey para que él pueda ir y para que eso pueda llevar a cabo. Yo me imagino lo que estaban alrededor, los generales, los invitados de la fiesta. ¿Qué le pasa a este hombre? En medio de la música todos pararon y semejante petición. Hermanos, qué Dios grande y poderoso que tenemos. Cómo Él obra, y pensemos en que Él es el hacedor de todo y Él hace todas las cosas posibles.
Solamente nos tenemos que poner como Nehemías, en esa actitud de sentarnos, de orar, de planificar, de ver, y el Señor hace la obra y el Señor nos da a cada uno de nosotros la victoria. Así que qué maravilloso, hermano, es poder compartir y escuchar con cada uno de ustedes. Solamente les dejo un tema de oración, pensando también en este tiempo donde la mayoría todavía no se puede ir a las congregaciones, o en parte, este sábado y domingo a las 19 horas vamos a tener una conferencia llamada Esperanza de Vida. El único objetivo que tenemos, y le pedimos que lo pongan nada más para orar y nos acompañen, es poder invitar a una persona inconversa o para que pueda venir o para que pueda ver por YouTube. Nuestro hermano José Carbonell, nuestro hermano Alejandro Airala, Daniel Asenjo, nos van a compartir un breve pensamiento acerca de esperanza de vida. Así que les dejo nada más para que puedan estar orando por estas reuniones para que el Señor pueda añadir su más rica bendición y podamos tener almas que pasen de muerte a vida. Muy bien. Hechos capítulo 13, vamos a leer la palabra de Dios. Los hermanos me han dicho del versículo 1 al 12, compartiendo en el día de hoy. Y dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Verso 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Y dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí nomás la lectura de su palabra. Decíamos que Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13. Creo que tengo para compartir pantalla, ¿no? Hice un pequeño power muy sencillo nada más. Como introducción, ustedes ya vieron en el capítulo 11. Muy bien. Decíamos que cuando llegamos a Hechos capítulo 13, ustedes vienen estudiando este libro, hasta el capítulo 12, ¿verdad? Nosotros teníamos, vamos así, un poco a modo de introducción de lo que empieza el capítulo 13 en adelante. En el capítulo 12 encontramos como personaje clave a Pedro. Encontramos también como ciudad, ¿verdad?, a Jerusalén. También el mensaje que era entregado a los judíos, también han visto en Antioquía, en el capítulo 11, pero generalmente encontramos así, centrado en los judíos. Y también hay algo importante que el Señor habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes recordarán ese texto nada más, pero cuando el Señor le dice que iban a recibir poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, ustedes lo estudiaron en el capítulo 2,
en Samaria, ¿se acuerdan? Capítulo 8, y ahora en el capítulo 13, no, nos vamos a adelantar simplemente leyéndolo, capítulo 13, versículo 47, nos dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Como expresaba algún comentarista, las 3 etapas del plan de evangelización que el Señor le dice allí en Hechos capítulo 1 se están cumpliendo a partir del capítulo 13. Ya se había predicado en Jerusalén, en Samaria, y ahora a partir del capítulo 13 encontramos, ¿verdad?, a través de Bernabé y de Pablo, que van realizando y se abre el camino hacia los gentiles. Lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, y seguramente esto será algún repaso del capítulo 11 que ustedes habrán visto, que nos está mencionando, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Y esto a veces llama la atención, ¿no? Si ustedes ven en el título, yo puse 2 cosas ahí que también al estudiarla me llamaron la atención. Antioquía significa la que se opone, en primer lugar, ¿no? Ese es el nombre. La iglesia de Antioquía es la que se opone. Y esto me hizo pensar, ¿verdad?, en cada una de nuestras congregaciones. Me hizo pensar también en nuestra vida. Me hizo pensar, ¿verdad?, en esto que nos están queriendo inculcar a través de la ideología de género. Nos está haciendo pensar, ¿verdad?, en que la iglesia tiene que levantarse y decir la verdad. Nos lleva a pensar, ¿verdad?, de que estamos defendiendo nuestros valores. En verdad, la iglesia en Antioquía dice la que se opone. Está viendo escrituralmente lo que nos dice la palabra de Dios. Y saben, esto vemos un avance. El otro día hablaba con un hermano y digo, a veces pienso de que han comenzado alguna persecución. No es casualidad de que a los chicos desde el jardín quieran inculcarle que puedan tener un libre albedrío para tener un libre pensamiento. Nosotros sabemos que los chicos hasta 6 años, como lo saben, ¿verdad?, todo lo que pueden absorber y la importancia de esos primeros años. Nosotros sabemos cuántos niños se han convertido aún dentro de esa edad. Por eso, hermanos, es que debemos plantar nuestra bandera de verdad. Por eso es que como la iglesia en Antioquía, ¿verdad?, en esa firmeza que ellos tenían. Ustedes vieron en el capítulo 11 que se formó con hermanos que estaban bajo persecución. Sus testimonios y sus voces no se callaron. Capítulo 11, versículo 19. Después de lo que había pasado con Esteban, ¿verdad?, ellos fueron esparcidos. Y a pesar de esa persecución, no callaron. Fueron allí a Antioquía, y hablaron a los judíos acerca de la salvación. Por eso le comentaba, ¿verdad? Ojalá que nosotros, como cada uno de ellos, que comenzaron y el Señor le dio la oportunidad de formar la iglesia allí en Antioquía, el Señor también no nos haga callar este mensaje de salvación y vida eterna. Este mensaje, hermanos, que nos habla, miren, cuánto mal vemos nosotros a nuestro alrededor, el problema de la droga, el problema de tantas personas, de tantas familias, de tantos adolescentes, ¿verdad?, con este flagelo destruyendo por completo su vida. Pero qué hermoso que podamos hablarle de que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar, que Él es el único, que los sistemas del mundo no pueden llegar a ser lo que el Espíritu Santo dentro nuestro, que es hacer y cambiar nuestro corazón. Un corazón nuevo. El domingo compartía el texto de Zacarías, cuando el Señor le dice a aquel pueblo que tenían un corazón de diamante. El diamante nos habla del material más duro que existe. Los que estudian esto dicen que su dirección es la dureza. Y sin embargo, Dios que le habla a aquel pueblo le dice, ese corazón duro, ese corazón de diamante, dice, inconquistable significa esa palabra en el griego. Es Dios el que puede romper ese corazón duro para darnos un corazón nuevo, una nueva vida, para darnos un lugar en el cielo, para compartir toda una eternidad que comenzamos a disfrutar aquí cuando recibimos al Señor.
Por eso, hermanos, qué importante es la iglesia de hoy, el testimonio, lo que podemos hablar, aún en esta pandemia, a la gente que le podemos testificar. Pero cuando dice aquí la palabra de Dios, había entonces en la iglesia en Antioquía, vemos su fundamento, vemos en el capítulo 11, versículos 25 y 26, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, Bernabé y Pablo estuvieron allí, ustedes lo vieron, un año estudiando la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Era una iglesia cuyos hermanos estaban preparados para allí, para la obra. También ustedes habrán visto que se los llamó cristianos por primera vez. Y también enviaron ayuda por primera vez, la primera que envió ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Pero también es la primera que tuvo visión de proyección para ganar almas. Por eso, en estos dos títulos, ¿no? Antioquía, la que se opone y la primera. Y en esta iglesia el Señor comienza a trabajar en la vida de estos hermanos. En este lugar, en Antioquía, ¿verdad? Y uno dice, la que se opone. Porque realmente en aquella ciudad dice que la característica de esta gente que vivían allí es que eran agresivos, que tenían una aptitud comercial. Y la tercera característica que se da de esta ciudad es el libertinaje. Ahora, en medio de todo esto, hoy en día nosotros pensamos, ¿verdad? En el mundo que estamos viviendo, la iglesia lo estaba viviendo en ese entonces. Ese libertinaje, esa agresión, esa aptitud, ¿verdad? Que tenían solamente para ellos, pero la iglesia no callaba. Y esta iglesia tuvo la proyección, no solamente en este viaje, para poder ganar almas para el Señor. Por eso, qué hermoso es ver que fue la primera iglesia donde se llamó cristiano, donde ayudaron a los hermanos, donde hubo una proyección para la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había hermanos que recibían el mensaje de Dios, Dios les hablaba y los transmitía. Pero también había maestros, aquellos que enseñaban de la palabra de Dios. Qué hermoso es esto. Menciona que había obreros. Menciona que había obreros. Y qué importante es que en este tiempo también cada uno de nosotros podamos orar al Señor. Yo estoy llamando y hablando con algunos hermanos en la iglesia, ¿no? Y en este tiempo que si bien no hemos mantenido juntos y a través de los Zoom y de las reuniones, bueno, pero hermanos, el don que el Señor te ha dado, ese don que tienes que practicar, y si todavía estás allí, ponlo en la mano del Señor para poder desarrollarlo. Y uno dice, ¿cuánta necesidad, ¿no?, puede haber de obreros? Hace mención de estos obreros, profetas y maestros. ¿Cuánta necesidad? Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Y esto lo tenemos que ver. Miren, estamos orando en Ciudadela, así como ustedes no se proyectan en varios lugares, pero nos hablaba una hermana que ella humildemente, junto con su esposo, ellos son de Misiones, vinieron hace muchísimos años, y muchos de sus familiares que vinieron acá a Buenos Aires, todos vinieron a escuchar el mensaje de salvación. No había una persona, un sobrino, una tía, un pariente que venga a Buenos Aires que no haya pasado por la iglesia en Falucho. Porque estos hermanos le hablaban del evangelio y dicen, vos tenés que venir a escuchar la palabra de Dios. Y hace un tiempo atrás, ya hace un par de meses, nos decía que ellos viven en la zona de Moreno y el papá murió, está en una quinta, como la llaman ellos, y hay hermanos y hermanas que se convirtieron acá en Ciudadela y que viven allí.
y sintieron el deseo de juntarse la familia. Y entonces dice la hermana, nos está llamando porque hay más de 15 personas, 18, con chicos que se juntan los sábados para, ahora los domingos, para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y entonces estamos orando a ver cómo hacer. Si el Señor mueve alguna iglesia alrededor, si tenemos que ir nosotros sin descuidar nuestra congregación. Pero uno dice, ¿cuánta necesidad, no? ¿Cuánta necesidad? En esta iglesia en Antioquía había profetas y maestros. Hermanos, ojalá que nosotros también en esa necesidad nos sintamos parte de la iglesia. Siempre somos parte de la iglesia. Y tenemos que tomar esa responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada una de nuestras vidas. Miren, nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? También menciona 5 hermanos en Cristo. Y la característica que nosotros podemos ver en estos pasajes es que mencionan que estaban ocupados en la obra. Ellos son Bernabé. Si prestamos atención, Bernabé era judío. Simón también era judío. Algunos dicen llamado Níger, ¿verdad? Se refiere a aquel nombre romano porque vivía en círculos romanos. Lucio era del norte de África. Manaén tenía contactos, como dice acá, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, o sea que tenía contactos aristocráticos, podríamos decir. Y por último, fíjense en ustedes, ¿no? Por último, allí menciona a Saulo, donde el Señor lo va a transformar y realmente lo va a usar de una forma maravillosa. Y uno puede decir, estos eran hermanos de culturas diferentes. Algunos también pueden dar alguna otra característica, ¿no? Que los diferencie. Pero en todos ellos había un común denominador. Eran hermanos que servían, eran hermanos guiados por el Espíritu Santo, y eran hermanos en el cual el Señor le estaba hablando y los iba a utilizar para su gloria y para su honra. Qué hermoso que es esto, hermanos, ¿no? Un comentarista dice, el Espíritu Santo no buscó misioneros entre aquellos que estaban esperando algo que hacer, entre comillas. Él hizo su selección entre los que se encontraban activos en el servicio del Señor. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Lo vemos en Gedeón, cuando estaba sacudiendo allí el trigo en el lagar, el Señor lo llama. Y así podemos ver muchos profetas de la antigüedad y recorrer las páginas de la Biblia. Hermanos y hermanas que estaban puestos su corazón activo, sirviendo a Dios. El Señor los escoge para una tarea especial. Y qué maravilloso, ¿verdad? Yo pensaba en este primer viaje misionero que ellos hicieron. Y me hice esta reflexión, ¿no? Que yo también tengo un viaje misionero que hacer. Se dice que el apóstol Pablo, aquellos que estudian y demás, caminaba entre 25 y 30 kilómetros de un lugar a otro. Y digo yo, ¿cuánto camino para el Señor? ¿Cómo son mis viajes misioneros? El domingo fue el segundo domingo que abrimos en nuestra congregación. Tuvimos una alegría muy grande. En el mes de diciembre, hace muchos años, nosotros, un hermano tuvo una idea de poder hacer unos budines, unos pan dulces para Navidad y llevarlos con un folleto a cada familia de los chicos de la escuela dominical. Y este año también lo hicimos, pero dijimos, vamos a extendernos, ¿no? Y esta extensión fue de poder ir a través del barrio. Nos juntamos, preparamos el pan dulce, preparamos los folletos, golpeábamos en la casa, algunos no entendían nada, me traen un pan dulce, no somos ningún partido, nada. Queremos decirle que Navidad es Jesús.
Ese fue el nombre Navidad Jesús. Así decía la bolsa, así decía el folleto, queremos hablarle mensaje de salvación. A través de ese contacto, esta hermana invitó y el domingo vino un señor porque había recibido el folleto, después recibió la Biblia y estaba muy interesado en escuchar la palabra de Dios. Y esta hermana recorre, miren, de una forma tan sencilla, enfrente de la iglesia, aquellos que conocen, Mario, Alberto, tenemos una fábrica de Doña Noli. Y hay un hermano, ¿verdad?, que reparten hacia las iglesias en otro tiempo y nosotros tenemos el privilegio que los lunes va la hermana y le da unos pancitos lo que hay. Y ella va por el barrio, casa por casa, el que lo necesita, y no le entrega 2 panes. Le entrega el pan lactal y le entrega el pan de vida. Y la hermana me está diciendo, dice, no sabe la necesidad. Y fulanito venía a la escuelita y el otro hace su viaje misionero en el barrio. Va casa por casa. Y yo estaba pensando en este tiempo, a veces hemos perdido nosotros por lo menos la visión de poder estar en el barrio. Estamos ocupados predicando, pero el casa por casa en el barrio. Es como lo estaban aquí. Salió Bernabé y Pablo de a 2, como el Señor envió a los discípulos. Esta hermana recorre y hace toda la semana su viaje misionero y me dice, gracias a Dios descubrí en esta pandemia lo que el Señor quería de mí. Antes iba a la iglesia, estaba sentada y no sabía qué hacer. Ahora descubrí que este es mi don de poder llevar la palabra a través de esto. Y le hablo a uno, y le hablo al otro, y a mi vecino, y unos vinieron y otros conocen. Y cuando abrimos la iglesia, la gente quiere venir. Glorificado sea el nombre del Señor. 5 hermanos. Pero fíjense ustedes que dice la palabra de Dios aquí que estaban ministrando, versículo 2, estos al Señor. En otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, esta palabra nos está hablando de que ellos estaban adorando. Dice, mientras adoraban al Señor. Es que la palabra ministrar en el griego significa adorar. Allí estaban en la reunión, adorando al Señor. Y esto nos habla de otros principios, ¿verdad? Comunión y después servicio. A veces queremos servir, pero si no tenemos comunión, no vamos a tener mucha gasolina para el camino. Nos vamos a quedar. Porque la comunión con el Señor es la que produce en nuestro corazón de alabar a aquel Dios grande y poderoso y de poder servirle. Dice que ellos estaban ministrando y ayunando y simplemente vamos a hacer esta explicación cuando estaban ayunando, es que le estaban dando prioridad a algún tema. Y estos hermanos estaban en la iglesia de Antioquía, que había y seguía estudiando las escrituras, que había hermanos que sabían lo que era la persecución, que estaban iniciaron ese lugar. Y después de 15 años del nacimiento de la iglesia, pasaron 15 años, se produce, ¿verdad?, que ellos, el Señor nos indica para poder salir a predicar a los gentiles. Ministrando y ayudando. Qué importante, pero aquí yo marqué en mi Biblia también que mientras ellos estaban haciendo esto, adorando al Señor, al Dios Todopoderoso, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Para la obra que los he llamado, apartármelos. Y qué hermoso, ¿verdad? A veces los hermanos me preguntan, hermano, ¿usted tiene que sentir que el Espíritu de Dios para qué lo está apartando? Pero sí estoy seguro de algo. Dios lo quiere apartar para una obra. Dios quiere que usted pueda estar en la iglesia adorando, dándole la prioridad y el primer lugar al Señor, teniendo comunión con los hermanos, y luego el Señor quiere y tiene preparado una obra al cual usted es llamado. Qué maravilloso que es esto. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 3, y ya vamos a tener que ir cerrando, vamos por el tiempo, les impusieron las manos y los despidieron. Qué hermoso, esto nos habla de esta comunión,
¿verdad?, que ellos tenían. Ahora, la iglesia en Antioquía, no sé el número que tenían con exactitud. Menciona estos 5 hermanos, y de 5 hermanos estos 2 son apartados para poder llevar la obra. Ahora, qué hermoso que es esto, cuando dice el versículo 4, que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Dice la palabra de Dios, enviados por el Espíritu. Hay otra traducción que dice, vivan según el Espíritu, sometidos a la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para la vida de cada cristiano. Y esto es maravilloso. Durante este tiempo de pandemia, en algunas reuniones tuvimos la oportunidad de poder contar con algunos misioneros, seguramente como ustedes. Y lo que intentamos hacer en muchos de ellos, ya que muchos hermanos no lo conocían, es poder hacer una entrevista. Y yo recuerdo que cuando estábamos con el hermano Jaime Burnet, misionero en Paraná, en Entre Ríos, le preguntamos, creo que todos lo conocen al hermano, todavía con su acento escocés, ¿no? Y le preguntamos cómo vino a la Argentina, cómo sintió el llamado al Señor. Y me sorprendió ya al decir de que en la iglesia de él no eran más de 8 personas. Y se casó y sintió el llamado, y no voy a dar toda la explicación porque por ahí ustedes ya la saben o lo compartieron con él. Pero era Argentina, era Entre Ríos. Y de menos de 10 hermanos se le iban 2 matrimonios recién casados. Y el Señor le confirmó a través de las Escrituras que este era el lugar que tenía que venir. La obra siguió en Escocia. La obra comenzó en la Argentina. El Señor lo utilizó, guiado por el Espíritu Santo. Qué importante es que escuchar la voz del Señor. Cuando escuchamos la voz del Señor, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad. No podemos hacer lo que agradar al hermano. No podemos agradar a la carne. Debemos escuchar la voz del Espíritu, como lo escuchó Pablo y Bernabé, como lo escucharon nuestros hermanos, y Dios le dijo, este es el plan para ustedes. A este lugar ustedes tienen que ir. Clarísimo. El Señor se encarga de todo. Al principio hablamos de Nehemías. Nehemías, tenés que ir a reconstruir. Pero si Nehemías, Señor, yo no hay ejército, no tengo recursos, no tengo esto, no tengo lo otro. El Señor dijo esto. Y ellos, hermanos, salieron guiados por el Espíritu Santo, y Dios obra siempre de esa forma, la cual nosotros no sabemos, pero cuando nos ponemos para su mano, para su gloria y para su honra. Miren, estoy recordando, ¿no? Ya ellos comienzan hasta llegar a Chipre y anuncian la palabra de Dios. Bernabé era de ahí, así que conocía seguramente gente, pero comienzan a predicar acerca del Evangelio. Ellos estuvieron atentos a las puertas, a la oportunidad que el Señor le dio. Nosotros también somos apartados para realizar tareas para su gloria y para su honra. Una tarea grande, una tarea pequeña. La de ellos fue comenzar a predicar y llegar a ese viaje y dar gracias al Señor por todo lo que hicieron en sus vidas. El versículo 5 dice que llegaron a Salamina y anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Sí. Y allí, entonces dice, aquí está, ustedes lo tienen, pero más o menos puse un mapita claro, saliendo de Antioquía, llegaron a Seleucia, allí a Salamina, Pafo, fueron a Perge y después volvieron a Antioquía.
Ese fue el recorrido que hicieron, que el Señor los guió predicando la palabra de Dios. Pero ya para ir terminando, en el versículo 5, dice que ellos anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga y tenían también a Juan de ayudante. Qué importante que es esto, ¿no? Dice, tenían a Juan de ayudante, uno que es aliado de otro, uno que da soporte, que da ayuda. Muchas veces también se puede relacionar esto con la figura de un remero. Vieron ahora que están los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Hay single, pero también hay varios remeros, que van en ese bote y todos van, tienen que remar de la misma forma. Acá Juan también era de ayuda. No dice específicamente qué es lo que hacía. Seguramente estaba aprendiendo y lo que estaba a su alcance lo ayudaba a Bernabé y lo ayudaba a Pablo. Ojalá, hermanos, que nosotros también podamos ser de ayuda para los hermanos, en lo que el Señor nos da, en poder alentarlos, en poder guiarlos. Hablando en estos días de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo por lo menos no me levanté ningún día a las 4 o 5 de la mañana para ver. Miren que me encanta el deporte, pero esto de levantarme de las 5:30 en adelante, 6 puede ser, pero antes para ver, no vi, la veo después la final. Pero entre tantas historias que hay, tal vez ustedes escucharon la de algunas olimpiadas donde un keniano pensó que había ganado la carrera y viene el de atrás y le dice, te estás saludando, pero la carrera no terminó. ¿Cómo no terminó? Pensé que ya había terminado. No, te faltan unos metros. El segundo no lo pasó, se dio cuenta de lo que había pasado y se paró para alentarlo. Puso por delante sus intereses, la medalla dorada. No correspondía. Y yo a veces pienso, ¿verdad?, como en la iglesia y en nuestra vida también. Si lo vemos el hermano que tal vez está, oremos con él, hablemosle, alentémoslo. Yo me pongo de lado. Dejo de lado mi interés porque honro al hermano. Porque quiero que él pueda, lo animo a que pueda terminar la carrera. Lo guío en el lugar que el Señor me ha puesto. Puede ser una tarea pequeña. Cuando estaba terminando de leer en algún comentarista esto de ayudar y de ser de soporte, ¿no? Comentaba, dice, puede ser tan simple como la de ser un proveedor de agua de Dios. Y nos hace llevar a Marcos 9:41, ¿no? Cuando el Señor dice, si alguno le da un vaso de agua, de beber a esto, un vaso de agua, proveedor del agua de Dios. Y me hizo pensar también en eso, en cómo nosotros podemos ser ayudantes. Y bueno, y terminando así para redondear, en aquella isla se encuentra también, dice la palabra de Dios, con este procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Deseaba oír la palabra de Dios y dice la historia que la mayoría de estas personalidades, procónsul y demás, tenían así personas para guiarlos, así de la magia, o en algún otro, como aparece en este capítulo. Una persona que lo orientaba, ¿no? Yo diría lo desorientaba. Pero para eso llegó Pablo y le predica el mensaje de salvación. Para eso llegó Bernabé y entonces el Señor los utiliza llenos del Espíritu Santo y dice que este hombre, terminando el verso 12, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No había ningún poder sobrenatural en ellos. Simplemente por eso leía lo que nos dice el versículo 9. En la llenura del espíritu de cada uno de nosotros el Señor obra. El Señor transforma. El Señor es el que hace el cambio en cada uno de nosotros y en las personas. Somos simples ayudantes, somos simples siervos del Señor y le pedimos a Él que Él pueda llenar nuestras vidas y podamos adorarle a Él por lo que hace en cada uno de nosotros, por la esperanza de vida que Él nos ha dado, de que muy pronto lo volvamos a dar. Muy bien, se me acabó el tiempo, si no me lo van a descontar el viernes que viene. ¿Sí?
creo que más o menos, no sé, me puse el reloj al lado, 30, 35. Hasta ahí me dijeron, hasta los 40. Creo que me sobraron 5. Creo, eso sí, ¿no? Pero bueno, gracias hermanos, que el Señor los bendiga.